Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La Teoría del Meme. Hoy es jueves 14 de febrero del 2019, Día del Amor y la Amistad, amigos. Y pues, como ya lo saben, como es habitual en este canal, vamos a ver una de las conferencias del presidente de la República, tratando de resumir un poquito de lo que se habló ahí, para ver lo más importante. Y pues les voy a dar la opinión pues de un servidor, para ver qué les parece, pero principalmente vamos a ver qué es lo que se dijo en esta conferencia para que estemos bien informados sobre lo que pasa en la vida pública del país. No olviden suscribirse a este canal para que puedan recibir notificaciones sobre los videos que voy subiendo a diario y así puedan estar ustedes bien informados. Suscríbanse, comenten, compartan y pues denle like si les gusta el contenido de este canal. Y pues vamos a comenzar. Muy buenos días. Buenos días. Así. Parece que no tienen huevos, parece que no comieron, pinches reporteros. Hoy vamos a dejar más tiempo para la sesión de preguntas y respuestas, para que todo lo que esté pendiente lo abordemos, dediquemos más tiempo a eso. Solo aclarar lo de ayer, con todo respeto al compañero periodista, que siempre va a tener nuestra comprensión, nuestro respeto, y no es confrontar a nadie, y que esto aplique a todos. Son asuntos públicos que se tienen que tratar, pero no significa afectar a nadie. La dignidad está por encima de todo. No se puede humillar a nadie, no se puede ofender a nadie, hay que respetarlos. Solo aclarar de que, en efecto, la Oficina de Transparencia, el Instituto de Transparencia, negó la apertura del caso de Odebrecht en mucho tiempo. Se abrió, sobre todo luego de la elección del 1 de julio, porque nosotros lo veníamos denunciando, pero estas son las pruebas. ¡Sas! En la boca, acá. Es que decía el Quijote, por la libertad y la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Y titularon ese medio El presidente miente. Y ya no lo dice el Quijote, lo digo yo, eso sí calienta. Sí, es que son dos láminas. Este es sí, a partir de esta, todas estas confirman negativo. Y en la otra lámina la mostramos. Creo, ¿no? Ya son otras fechas. Solo es anterior a la elección, la de arriba. Y desde luego la Procuraduría, ahora la Fiscalía, tiene que informar, tiene que transparentar. Ellos argumentan que no quieren afectar lo del llamado debido proceso, pero yo soy partidario de la transparencia. Y además hay que pensar hasta modificar la ley, pero poner por encima la transparencia ayuda mucho en el combate a la corrupción, en el combate a abusos de autoridad. Estamos ya por dar a conocer el decreto para abrir los expedientes de la antigua Policía Federal y del CISEN.
Estamos nada más revisando algunas cosas para no afectar a terceros, defender a inocentes, niños, la familia, lo que la ley limita, pero toda la parte política, abrirla. Ya no deben de haber reservas en este sentido. Había en Lecumberri, en el Archivo General de la Nación, toda una reservada, incluso con vigilancia del CISEN. No podía entrar ni el director del Archivo General de la Nación a esa sección del mismo archivo. Eso ya no es así. Ya se ordenó que forme parte del archivo y estamos buscando la manera de que se pueda consultar. Ahí estaba mi expediente. Ahí estaba mi expediente. De una parte, porque me explican que cada dependencia. Ahí estaba mi expediente de la policía de la Dirección Federal de Seguridad. O sea, desde hace 40 años. Desde que estaba el finado Miguel Nazar. O sea, él suscribía informes sobre mis actividades en Tabasco. Pero ese es otro asunto. Muy bien, ya cambiaron las cosas. Ya no va a haber, ya no existe ese espionaje. Porque era un espionaje de tipo político. Un espionaje que no tenía que ver con la seguridad nacional. Vamos, les comentaba yo, a echar a andar toda una gran campaña dirigida a los jóvenes para evitar el consumo de drogas. Como nunca, una campaña de medios. Vamos a utilizar los tiempos oficiales y se va a convocar a los mejores creativos, ¿sí? A la gente con más imaginación, con más talento y desde luego a los que conocen del problema de las adicciones, dirigida a los jóvenes. No van a invitar al... No, vamos a hacer una convocatoria, una invitación a gente que está muy especializada en este tema, con un enfoque siempre social y de fortalecimiento de valores morales, culturales, espirituales. Ya tiene la instrucción Jesús Ramírez Cuevas. Él está ya preparando toda esta campaña. Se va a hablar con los dueños de medios de información, de prensa escrita, radio, televisión, internet, redes sociales, todos juntos. Porque lo más preocupante es el crecimiento del consumo interno. Entonces tenemos que atender eso. Es lo que puedo comentar. Amigo Gutiérrez de Efecto TV, preguntarle si ya le dio vista a la Fiscalía después de que se dio a conocer esta lista de exfuncionarios relacionados con la Comisión Federal de Electricidad, porque ya se está diciendo que son juicios mediáticos, pero no se le ha dado vista a la Fiscalía. ¿Qué va a pasar en su gobierno? Gracias. Se les va a dar vista, hoy lo voy a ver, pero también quiero aclarar, ya lo dije, y lo repito, no es un asunto jurídico, lo dije, es un asunto moral, porque si vamos a lo jurídico, pues las leyes no impedían que un funcionario pasara a formar parte de un consejo de administración de una empresa particular a la que favoreció o con la que tuvo tratos mientras se desempeñó como funcionario público. Entonces puede ser, porque las leyes estaban hechas para permitir todas estas cosas. Entonces no es estrictamente un asunto jurídico, es un asunto moral. ¿Cómo es posible, repito, que 5 o 6 secretarios de energía pasen
a formar parte de los consejos de administración de las empresas que se favorecieron con contratos en este periodo en detrimento del interés general y para afectar a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública. Es inmoral, o sea, no me pueden alegar. Además, no somos leguleyos. ¿Cómo no? Las pruebas son las que se presentaron. Todos ellos son miembros de consejos de administración. Todos trabajaron en empresas o trabajan en empresas vinculadas a las áreas que ellos tenían encomendadas como servidores públicos. Entonces, sí, es una inmoralidad. En el sector financiero, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Eso no pasa, les decía yo, en ninguna parte del mundo. Es un buen tema de investigación. Ni en Estados Unidos, en donde es muy común que empresarios, que quienes están en el sector privado pasen a ocupar cargos en el gobierno, o que terminan en el gobierno y pasan a ser asesores o consejeros o directivos de empresas particulares. No se dan casos como lo que sucedió en el país. Y no solo es lo que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, es Pemex, los exdirectores de Pemex. Hacienda, hablaba yo de el director del FOBAPROA, del IPAC, el que rescata a los bancos, pasa a formar parte del Consejo de Administración de uno de los bancos rescatados hasta la fecha. Entonces no es decir nombres y ofrezco disculpas, pues, pero se pasaron, o sea, y pues no es ilegal, o puede que no sea ilegal, pero es una inmoralidad, sin duda. Eso es lo que se dijo, no es con ánimo de afectar, ¿no?, a nadie, es nada más. Esto es lo que pasaba. ¿Qué nos pide la gente? Que se separe el poder económico del poder político. Que ningún grupo, por poderoso que sea, se apodere del gobierno, como sucedía. Entonces, ese es el cambio y eso es lo que se está haciendo. Nosotros pues, recorrimos la zona, estuvimos hace unos días en esa zona huachicolera de Hidalgo y nos resuena una frase: aquí nosotros mandamos, decían los criminales, aquí nosotros mandamos. ¿Quién está mandando en esas zonas? Porque también vimos que había una alta presencia del ejército en constantes operativos por caminos, por terracería, y estamos viendo los resultados de la incidencia de tomas clandestinas, los ahorros que está habiendo en este sentido, pero los territorios siguen controlados por esta gente. ¿Quién manda en estos territorios, presidente? Manda la autoridad y sobre todo manda el pueblo, mandan los ciudadanos. Esos son grupos que se sitúan desde luego de manera informal y legal para llevar a cabo ilícitos, pero los ciudadanos no los están protegiendo y los ciudadanos quieren que haya legalidad y que no haya corrupción. Eso es lo que está pasando. No es fácil de la noche a la mañana acabar con estas prácticas que existían. En el caso de Hidalgo se arraigó mucho lo de el huachicol y por eso está costando, bueno, hasta la desgracia, lo doloroso que fue la explosión. Todavía ahí se están registrando actos de robo de combustible, de tomas clandestinas. Lo tenemos bien analizado, lo conocemos. O sea, no puede decirse que en Hidalgo, a pesar de lo que sucedió,
ya no hay robo de combustible, sigue habiendo, no como antes, y con una característica que ayuda mucho: ya no tienen el apoyo de la gente. Ya no tienen el apoyo de la gente, porque han habido fugas en Hidalgo, ¿sí? Incluso parecidas a la fuga que causó la explosión, y ya la gente no está. ¿Sí? Pero sí siguen manteniéndose estos grupos, eso no se puede ocultar. Acerca de las amenazas a funcionarios, pues son riesgos que se tienen que correr, pero la mayor parte del pueblo protege a los servidores de la nación. La mayor parte de la gente protege a los servidores de la nación, y yo le pido eso a los ciudadanos, que protejan a los servidores que van a ayudar a que se terminen los censos para el bienestar, para la aplicación de programas. En el caso de Hidalgo, la subsecretaria Diana Álvarez tiene como encomienda atender de mi parte a los familiares de las víctimas de la explosión, y se está llevando a cabo un plan para que no les falte nada. No se nos olvida eso. Entonces, la Subsecretaría de Gobernación, a cargo de Diana Álvarez, con un grupo multidisciplinario, porque participan de todas las dependencias, están ayudando. Fueron ellos precisamente los que les tocó ser ahuyentados. Sí. Por lo mismo, porque no quieren que haya presencia de nosotros, pero en estos asuntos públicos no deben de haber vacíos de poder, porque cuando hay vacíos se llenan por otros. Nosotros no vamos a dejar ninguna parte del territorio sin atención, aún con los riesgos que implique. Buenos días. Primero, para pedirle su opinión sobre esta decisión que tomaron ayer en la Suprema Corte de suspender la aplicación de la ley de salarios máximos. Si desde su punto de vista esto no puede llegar a poner en riesgo del plan de austeridad, ¿qué llamado les haría a los ministros? Ese sería el primer tema, presidente. El segundo, preguntarle si usted tendría interés en impulsar una reforma constitucional que permitiera la desaparición de los órganos autónomos y de los órganos reguladores, en función de las críticas que se han venido presentando en este tema. Y la última sería preguntarle, cuando se generó la vacante en la Comisión Reguladora de Energía, le consultábamos sobre los perfiles técnicos de las ternas que enviaría al Senado, y el día de ayer pudimos apreciar que uno de los aspirantes formaba parte de su ayudantía antes de ser candidato a la CRE. ¿Usted considera que sí cumple con el perfil especializado para un órgano técnico de este nivel? Gracias. Bueno, a ver, vamos por parte. Lo de la decisión de la Corte es un asunto legal que se tiene que resolver de esa manera. Considero que no se ajusta a lo que tiene que hacer, a la conducta de quien imparte justicia. Y nosotros no vamos a modificar nuestro plan. Se reducen los sueldos de los altos funcionarios públicos. Deberían los que están solicitando que se mantengan esos sueldos elevadísimos ofrecerle disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza, con tanta necesidad, hayan esas extravagancias, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión, respetando la autonomía del Poder Judicial. La segunda... La posibilidad de impulsar una reforma constitucional para desaparecer los órganos. No. Son muy leguleyos, con todo respeto. Los impulsores del gobierno paralelo de esta constelación de órganos autónomos que crearon en el periodo neoliberal para favorecer a las minorías y para simular
Ya lo vimos en el caso del Instituto de Transparencia. 1.000 millones de pesos cuesta y sus decisiones tienen que ver con mantener en secreto asuntos de interés político de minorías, en favor de minorías. Pero así están todos. Sobre todo esto que crearon de las comisiones, organismos reguladores en el sector energético. Todo lo que produjo la llamada reforma energética. Entonces no tengo pensado nada. Afortunadamente se les están venciendo los plazos. Les faltó consultar a don Perpetuo para que en vez de 10 años lo hicieran por 20, por 30. O cómo dieron los contratos en el sector energético por 30, 40, 50 años. En algunos casos les faltó. Además, estaban tan confiados que pensaban que iban a ser eternos, que tuvieron fallas y ahora pues están venciendo contratos, tiempos de estos servidores públicos, estos funcionarios, y de acuerdo a la ley puede haber cambios, puede haber renovación. Entonces, pero no nos vamos a meter a hacer reformas constitucionales para quitarlos. Nada más, aunque ya no puedan hacer negocios con tenerlos vigilados, porque son muy corruptos, para que no den contratos, permisos, concesiones a quienes construyen gasoductos, a quienes van a perforar pozos, a quienes ponen plantas para generar energía eléctrica, nada más con eso. O que estar pendientes para que no den subsidios, que no haya monopolios, que no protejan a monopolios, porque les dieron tantas facultades que están por encima del poder legislativo en algunos casos, y es inapelable lo que deciden, pero afortunadamente se les están venciendo los plazos. Por eso ahora con lo de la CRE, que era una de las comisiones o organismos autónomos, entre comillas, ahora enviamos 12 técnicos para 4 ternas. Y sí, uno de ellos, 2, estuvieron estos días trabajando, pero los 2, trabajando con nosotros, pero los 2 con muchísima capacidad. Una ingeniera petrolera, o sea, como profesión, y el otro un ingeniero, creo que químico, que trabajó en Pemex durante mucho tiempo. O sea, no egresados del ITAM, perdón, ya se me fue. O sea, ofrezco disculpas, esto seriamente. Pero bueno, es que eso era lo que sucedía. O sea, ayúdenme ustedes, ayúdenme a ver dónde están los economistas egresados de la UNAM. De veras, no los encuentro. ¿Qué pasó? Es público y notorio que en los gobiernos últimos, los gobiernos de corte neoliberal, en todas las áreas económicas, financieras, puro ITAM. Esto es en buen plan, pues, o sea, aquí hay del ITAM también ayudándonos. El subsecretario de Gobernación es de primera y es del ITAM, pero fue de las escuelas más convocadas a la participación en el sector público, en el Banco de México, en Hacienda, en Economía,
en estas comisiones, ese es un buen trabajo de investigación. ¿De dónde eran o son los servidores públicos que manejaron la política económica en los últimos 36 años? Sí, pero algunos otros también, pero en general, y además porque fue esto evolucionando, pues ya no hay. Bueno, hasta en relaciones exteriores no hay de la UNAM. O sea, no es que esté defendiendo la UNAM, o sea, a ver, porque esto tiene que ver con una orientación, ¿o no? Es lo mismo la concepción de un estudiante, de un egresado de la UNAM, del Politécnico, de la Metropolitana, del ITAM, del Tecnológico, de la Ibero. Es interesante, es como el asunto de los intelectuales, que es un tema espinoso, pero hay que tratarlo también. O sea, y el otro asunto todavía más espinoso, más complicado, el de los medios. Pero eso lo dejamos para después. Que siempre debemos de hacer la diferencia entre los medios arriba y los trabajadores de los medios. Que vivan los trabajadores de los medios. ¿Qué opina usted de estos sindicatos que lo acompañaron o acompañaron en la lucha, como el SME? El SME se asoció, valga la redundancia, con la Sociedad Generadora de Energía, Fénix, que está controlada por la portuguesa Mota-Engil. Tiene el 51% de las acciones y el SME tiene el 49%, pero tiene contratos a 30 años, ¿no? Tiene contratos a 30 años para construir, operar, mantener 5 de las hidroeléctricas, pero en el 2016 consiguieron otras 11 hidroeléctricas. ¿Qué problemas les va a generar entrar a este campo con los excompañeros de lucha, verdad? La segunda, si nos puede hablar un poco, actualizar los datos de el robo de combustible, específicamente de gas. Hay investigaciones muy avanzadas ahorita en la Fiscalía que ya ligan a los empresarios del gas con lavado de dinero, con empresarios actividades bancarias, investigaciones muy recientes del 15 de enero, ¿sí? Se menciona el grupo Sony de Salvador Oñate. ¿Y cuándo van a empezar ustedes con la vigilancia, la supervisión y el ataque a las válvulas, el ataque a las conexiones? Se han instalado gaseras muy cerca de los ductos. ¿Cuándo van a empezar a abrir ese nuevo frente? Y la tercera, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa hizo una reforma a la ley de salud para que una asociación civil, le digo específicamente como se llama el Comité Normativo del Consejo de Especialidades Médicas, sea quien certifique a los jóvenes médicos que egresan de las universidades públicas. Lo tomo por lo que dice de la UNAM, que ¿dónde están? Ellos estudian y son muy profesionales, son excelentes muchos de ellos, pero cuando llegan a que los certifiquen, los hace una asociación civil que no sabemos qué tan cierta o seria sean, y tienen que andar consiguiendo esos documentos de especialidad en 50, 100 mil pesos, robándose los exámenes, y hay una traba ahí, ¿no? Y, perdón, pero hay universidades públicas que, muy buenas, excelentes, pero que están traficando también con estos títulos de especialidad. Sí. ¿Qué nos puede decir de los tres temas, señor presidente? Bueno, nada más para redondear lo de las ternas, porque hay algo que quiero añadir. Independientemente de las características de los técnicos, que se tenga en cuenta que es el Senado el que va a elegir. O sea, porque de 12, ¿no? Estamos hablando de 2 que tienen vinculación con nosotros, que estuvieron aquí ayudando, que no están impedidos legalmente, pero al final de cuentas van a ser los senadores los que van a decidir, ¿sí? Si tienen la experiencia, si cumplen con los requisitos. Nada más eso, que quede de manifiesto. Miren, la UNAM fue muy maltratada en este periodo neoliberal. Ya se produjo una huelga
en estos últimos tiempos. Se le estigmatizó, se llegó a decir que si un profesionista o profesional era egresado de la UNAM no tenía posibilidades de trabajo. Aún con eso, es una gran universidad, ocupando los primeros lugares en conocimiento en el mundo. Es una gran universidad, pero sí hubo una campaña en contra, como la hubo en contra de la educación pública. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Eso ya se terminó. Ya no puede ser así. Como tampoco yo voy a emprenderla en contra de las universidades privadas. No. Es 1000 veces mejor que haya universidades, ¿sí?, que no hay. Si son privados, adelante. El que tenga para pagar una escuela privada lo puede hacer. Que tenga para pagar una colegiatura, está en su derecho. Nada más que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública y gratuita en todos los niveles de escolaridad. Entonces, pero no es oponernos a que exista la educación privada. O sea, eso también dejarlo muy claro. Entonces, todas estas prácticas que se llevaban a cabo ya no van a seguir funcionando. ¿Sí? Vamos a revisar todo esto que estás planteando sobre este consejo. Sí, yo no sabía de la existencia de este consejo, pero ahora ya nos enteramos y lo vamos a revisar. Ese es un asunto. El otro, que hablas de una empresa que se constituyó con trabajadores y líderes del SME y se asoció con otra empresa privada y se le dieron concesiones para la explotación o la generación de energía eléctrica. Es cierto lo que tú dices. No van a tener ninguna preferencia, no van a tener ningún privilegio. Eso se termina. Esas fueron cosas que sucedieron en el sexenio pasado. Nosotros no vamos a actuar de esa forma. O sea, se tienen que respetar los contratos, porque si no tendríamos que quitar todos los contratos, o sea, no solo a unos. De ahí el porqué también ver hacia adelante, porque se infestó todo, se contaminó todo. Entonces necesitamos ver hacia adelante, ya limpiar, que hacia adelante no pasen estas cosas. Pues echaron a perder muchas organizaciones. Y no se trata aquí de decir, bueno, es que despidieron injustamente, porque así fue, eso es cierto, a 40,000 trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Pero después hubo un acuerdo con el gobierno, no todos, estamos hablando de 1,000 de los 40,000. Y sí hay una asociación con una empresa privada, y sí se les dieron estos permisos. Entonces, ya no vamos a seguir con estas prácticas, porque además ya no se va a seguir favoreciendo a empresas particulares en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora la Comisión Federal de Electricidad va a generar la energía. Esa es la nueva política. Pero no suspender contratos. Lo otro que mencionabas... El combate al robo de gas, específicamente. Sí, que miren, las plantas se han instalado. Hoy nos informaron de que ayer, en una acción conjunta, donde participó la Policía Federal y en apoyo a la Fiscalía General, actuó y se detuvo a personas y se encontraron depósitos de distribución de gas clandestinos con pipas, incluso en fragancia. Y hoy va a informar, según nos dicen, el fiscal general, porque ese es un asunto que ellos llevan. En Puebla,
Así fue. Todavía no hay una evaluación, pero sí les van a decir cuánto significó este decomiso legal que se llevó a cabo. Sí. La semana pasada el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, me platicó que sostendría una reunión con el fiscal general de la República, que ya hay más investigaciones sobre gasolineras que trabajan con huachicol, que ya hay más cuentas congeladas, a ver pues cómo han avanzado estas investigaciones y bueno, pues, pedirle si lo puede convocar para que nos actualice estos datos. Y finalmente preguntarle, presidente, ¿qué es lo que está pasando en el CONACYT? Ayer ya se habló de la baja de Edith Arrieta Mesa, que bueno, pues es diseñadora de modas de profesión, pero que trabajaba como subdirectora de la Cibiogem. Este es un caso, sin embargo, pues está el de David Alexis Ledesma, que es subdirector de comunicación social, pero que no lleva ni la mitad de la carrera de comunicación. Se denunció otro caso de la secretaria administrativa de fondos sectoriales, María Chávez, y de ella se acusa pues que no tiene más que la secundaria. ¿Qué es lo que está pasando? Se habla de que pues se contrató por compadrazgos, cuotas políticas. ¿Qué es lo que está pasando en el CONACYT? Muchas gracias. Bueno, sobre esto último, le vamos a pedir a la directora del CONACYT que hable con ustedes sobre todo esto. Se está procurando, no solo en el CONACYT, sino en todo el gobierno, que no haya ninguna anomalía. Y ya lo dije ayer, no se va a tolerar corrupción, no se va a permitir influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Lo que se venía haciendo, no se va a permitir. Entonces todo lo que aquí se ponga a consideración se va a investigar y se aclara, todo. Entonces, en este caso, sería importante que, sí, pero que ella informe, porque hay toda una campaña también, sí, y es importante también ventilarlo todo. Están muy molestos algunos del CONACYT, los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia. Mafia, aunque parezca increíble, en la cultura, en la intelectualidad. Cotos de poder. Entonces, eran intocables. Y también con sueldos elevadísimos. Y tampoco con tanto nivel académico. Entonces, se sienten desplazados. Entonces, que se transparente todo. Yo le tengo mucha confianza a la directora de CONACYT. Es una mujer no solo inteligente, les decía yo ayer, Premio Nacional de Ciencia 2017. Pero no solo eso, es una mujer honesta, con convicciones. Pero que se ventile este asunto. ¿Qué otra cosa planteaste? Lo mismo. Es parejo. No se le va a dar dinero a ninguna organización que hacían funciones de gobierno, ni a organizaciones sociales, ni a organizaciones de la sociedad civil, ni a organizaciones de estudios, de investigación, porque se les transferían recursos a muchas organizaciones. Tienes razón, quizá no tantas, pero sí una cantidad considerable. La señora de Wallace, la señora Moreno. Por ejemplo, a nadie. Pero yo no sé si le daban a ella. O sea, también no quiero, pero si se les daba, ya no. A nadie. O sea, si no, no tendríamos autoridad. Pero dirían, bueno, ¿y cómo a esta organización sí, y a esta otra no? Les comentaba yo lo de las, ¿sí?, los endis del PT. ¿Cómo le vamos a dar dinero a los endis del PT si no le vamos a dar dinero a las
estancias, porque se le va a dar a los padres. Y los CENDIs del PT muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, pues no tendríamos autoridad. Entonces es general, o sea, no se va a entregar dinero a estas organizaciones, va directo a la gente, al beneficiario. ¿Qué otra cosa? Lo de Santiago Nieto, saber si Sí, cómo van. ya acordamos, como son casos que tiene la Fiscalía General, acordamos que ellos informen sobre esto. O sea, que si van a tener una conferencia de prensa en la antigua Procuraduría, que ahí le pregunten al fiscal general sobre estos temas. Ellos ya tienen ya información. Dos más. Bueno amigos, ahí quedó esta conferencia mañanera del presidente de la República. El día de hoy, por lo que veo, se enfocaron a puras preguntas de la prensa y pues fue mucha información. El robo de gasolina, los senadores, el CRI, son muchos temas que me quedaron ahí. Las universidades públicas, la UNAM. Y no sé si se dan cuenta, pero la actitud de los entrevistadores está cambiando un poco. Y me estoy dando cuenta que ya, bueno, al menos hoy, no sé si será mi percepción, pero hoy sentí a los reporteros un poco más suaves, un poquito más así como que, ay, así como de tranquilos. Pero bueno, esa es mi percepción. Y otro detalle, fue muy curioso ver cuando al inicio de la conferencia llegó el presidente a decir buenos días y todos, buenos días. Y le vuelve a repetir el presidente, buenos días y todos, buenos días. Fue muy divertido porque básicamente les dijo, despiértense. Bien a trabajar, no a dormirse. O ánimo, ánimo. Así como que sí, se vio muy curioso ese detalle. Amigos, esto de la cuarta transformación es más profundo de lo que nosotros creemos. Como el presidente lo ha dicho y lo dijo el día de hoy otra vez, la corrupción está metida en la médula de la sociedad, en todos los organismos que existan, todo el gobierno que exista, en todos y cada uno de los municipios, estados de la República y la Federación, están hechos trizas, están hechos garras. Básicamente la política en México estaba hecha para beneficiar a unos cuantos. La política en México estaba hecha para beneficiar a corruptos. La misma ley está constituida para beneficiar a corruptos. Es triste, pero es la realidad. Como el presidente también dice, aunque yo quisiera constituir toda la Carta Magna, no me es posible en un sexenio. Y tampoco se va a reelegir, es lo que acaba de decir también. Y lo que está tratando de hacer básicamente el presidente es tener mucho tacto con todos esos organismos, con todos esos empresarios, con todas esas personas que tienen el poder, para que entiendan que deben de cooperar, para que el país no se vaya a la quiebra, para que no se vaya a pique. El día de ayer yo estuve viendo una comisión de asuntos de energía, algo así tengo entendido, no recuerdo, en el Senado. Y me tocó ver cómo entrevistaban a los candidatos que acaba de mencionar en esta conferencia el presidente de la República. Y señores, voy a hacer un video de esto. Es muy triste, es excesivamente triste el nivel de los senadores. Me he dado cuenta, y esto es un llamado para todos los jóvenes, a todas aquellas personas que tengan un sentido crítico. En internet hay muchas personas con sentido crítico. Ahí tenemos el caso de Migala, que yo les recomiendo que lo sigan en YouTube. Está Esquizofrenia Natural, y como muchos otros analistas de ciencia, de política. ¿Por qué? Porque los políticos viejos, a excepción de este señor, no saben nada. Saben muy bien aprenderse fundamentos que vienen en libros, pero no razonan, no ven más allá de sus propios intereses. ¿Por qué digo esto? Porque el día de ayer estuve viendo cómo entrevistaban a los candidatos para la Comisión Reguladora de Energía, y le hacían cada pregunta, se burlaban básicamente de los candidatos, no le tenían el menor respeto. En la conferencia, en la comitiva en donde estaban todos los senadores de todos los partidos, estaban riéndose, platicando, y no le prestaban atención al exponente. Le faltaban el respeto literal, así. Le decían que no era apto para tal cosa, ni siquiera lo dejaban expresarse, le hacían las mismas preguntas a todos
de una forma tendenciosa, como si ellos fueran los expertos, siendo que ni legislar sabían. Está el caso de un tal Rementería, dos panistas en específico, el PAN, perdón, no es que yo quiera expresarme de esta manera, pero tristemente el PAN está descarándose a más no poder, en el sentido de que sienten ellos que la saben de todas y lo único que tienen es altanería. Saben datos que se aprenden de memoria, pero realmente no razonan. Y tal parece como si lo que realmente les interesara no es legislar para la población, sino legislar para los intereses privados. Hay una senadora del PAN, se me olvidó su nombre, pero bueno, esos dos en especial, esos dos senadores, cómo jodían a los entrevistados. Le hacían preguntas que estoy seguro que ni siquiera ellos comprendían, solamente porque se la aprendieron del libro donde lo han de haber sacado, ¿sí? Está como el tal Rentería. Hacía muchas preguntas por su sesgo político de creer que solamente porque pertenecieron a Morena, algunos de ellos o son afines a ese grupo político, no podían ejercer su trabajo. Las personas que pasaban ahí, muchas de ellas tenían mucha preparación y tenían años de experiencia, y por el simple hecho de que pertenecían a eran afines a un partido político, ya con eso no era suficiente. Uno de los criterios que maneja la Constitución para que las personas que pueden ser sujetas a aprobación para ese puesto de la Comisión Reguladora de Energía dice que los postulados, la gente que se quiera, se me fue la palabra, que quiera ejercer ese puesto, debe tener conocimientos de física, de matemáticas y referentes, y debe tener experiencia en el ramo energético. El ramo energético, recordemos que no solamente son la Comisión Federal de Electricidad, también está Pemex y, en fin, las energías renovables. Y todo lo que tenga relevancia en torno a lo que son las energías, a todo lo que es el plano energético en el país. Y estas personas, en un ejemplo, una cosa que me cayó muy gordo de este senador, principalmente del tal Rementería, es el hecho de que el tipo, a todos, para él, ninguno era apto. Para él ninguno era apto, simplemente por el hecho de ser de Morena. Esa como él le hacía una de las preguntas a una de las candidatas, porque había mujeres, y le preguntó, le hizo preguntas sobre datos que debería saber alguien que haya trabajado en el plano energético, y única y exclusivamente en la electricidad. Pero dentro de una de sus preguntas le preguntó lo siguiente: el comisionado de regulador de energía debe ser imparcial ante las posturas de los presidentes y de las empresas, según él. Empezó a dar datos sobre lo que se supone que, mencionando que para México no es rentable hacer refinerías, por el simple hecho de que lo que más le interesa al país en estos momentos es abastecer al país de gasolinas para la demanda que hay interna. Y mencionó con un sesgo, pero súper marcado, de que el presidente de la República estaba mal. Para comenzar, amigos, cuando queremos hablar de imparcialidad, si tú me dices que solamente porque a ti no te confiere o a ti no es afín a tu ideología la postura de un presidente, tú no debes mostrar que está bien o mal. Tú como comisionado no puedes decir, tú como senador no le puedes decir a un entrevistado que tu postura es que el presidente está mal porque hay especialistas que dicen que el presidente está mal. El comisionado debe escuchar tanto al presidente como a los especialistas, como a las compañías, ¿sí? Y lo que él establecía era que el presidente estaba mal porque los especialistas decían que estaba mal, ¿sí? Y básicamente secundaba todo lo que se supone que los especialistas decían en el plano energético. Que decían los especialistas que para México no era rentable, que para México ya Pemex demostró en sus años pasados que no era eficiente en la creación de energía, en la exploración y en la perforación de petróleo, que no era suficiente, no daba abasto a la población, notando el sesgo estrictamente político
porque está él a favor de la reforma energética. Un comisionado no debe estar ni a favor ni en contra ni de la reforma, ni del presidente, ni de los especialistas. Un comisionado debe tener criterio propio, basado en sus conocimientos, basado en el análisis de lo que dice la parte del gobierno, la parte de la sociedad civil, la parte de los legisladores, puede ser, es una opinión, la parte de los especialistas, de las empresas que están participando en este plano del terreno energético, en la competencia principalmente. Y lo único que debe hacer el comisionado es regular que todas las empresas estén en las mismas circunstancias para poder competir. Los legisladores no han entendido que CFE se supone que es lo que está diciendo el presidente. Falta que el comisionado investigue si lo que dice el presidente también es real, y si lo que dicen los legisladores es real, los que defienden la reforma energética, y si lo que dicen las empresas es real. Se supone que CFE actualmente se está desmantelando, al igual que se estaba desmantelando Pemex. Esos son los datos que nos está dando el presidente. El comisionado no puede poner una postura de decir, ¿sabes qué? El presidente está mal. Porque los especialistas dicen que en otros países ha funcionado más las reformas estructurales, y que en México también van a funcionar, y que los encargados de impartir justicia o reglamentaciones o presupuestos para la activa competencia y la real competencia equitativa deben adaptarse a lo que los especialistas dicen. Para comenzar, un especialista en qué. Si tú me hablas, esto es una opinión propia, de que hay un especialista que está fuera de un país, al cual no pertenece, que no conoce la realidad de ese país, yo no lo puedo considerar porque no conoce la realidad de ese país. Esa fue parte de la postura de una de las candidatas. Y el tal Rementería, decía que no. Básicamente el vato le estaba diciendo a la candidata que su postura de él como legislador era la correcta y que el presidente estaba mal. No, señor legislador. La Comisión Reguladora de Energía no debe hacerle ni caso ni a usted, ni al presidente, ni a las empresas, ni a los especialistas. Principalmente la comisión, en lo personal, ¿sí? Por lo que inclusive a quien está regulando es a la empresa que va a proveer de energía a la población, a los que pagan los impuestos, a los que van a consumir un producto. No importa si es nacional o extranjera la inversión. El regulador únicamente debe fijarse en que tanto la empresa estatal como la privada deban cumplir con las normas que se establecen en la Constitución para poder competir de tú a tú con cualquier empresa con la que estén compitiendo. No puede decir que está bien o está mal el presidente o una empresa o un especialista. El comisionado debe tener criterio propio. Sea afín o no sea afín a sus gustos personales, señor legislador, debe estar apegado a su propio criterio. Si el comisionado es nacionalista y coincide con los gustos del presidente, ok, ya será punto y aparte. Pero no puede ni hacerle ni caso ni al presidente, ni a los legisladores, ni a los empresarios, ni a los especialistas, porque él debe saber ver la realidad, los parámetros que se van a manejar. Básicamente su nombre lo dice, es un regulador, es el que decide quién está bien y quién está mal, saber quién tiene más ventajas y por qué las tiene, y por qué el otro tiene menos ventajas que con su competidor. Debe estar equitativo, debe ser imparcial, ¿sí? Porque solamente así se puede tener una competencia sana y libre, y puede ofrecer lo que principalmente deben de entender los comisionados. ¿Cuál es su deber? Proveer de un organismo que pueda hacer que las empresas actúen en beneficio de sus consumidores. Esa es la realidad. Los consumidores son básicamente para quienes se crearon esas instituciones. ¿Para qué se creó la reforma energética? ¿No se supone que era para el beneficio de la población? Ustedes siguen esperanzados en decir que va a llegar en algún futuro. Ok, lo dejamos hasta ahí. No se los voy a seguir criticando. Para eso está el regulador.
para que vea por qué no están las empresas que se supone que deberían de estar invirtiendo en el país. ¿Por qué no están invirtiendo? ¿Por qué no están ejerciendo los contratos que se les dieron? Ese es su trabajo, un regulador. Ver que el Estado no trate de imponer monopolios para que las otras empresas no puedan competir libremente y con las mismas ventajas que el Estado. Pero tampoco pueden decir que las empresas privadas deban tener más beneficios que la empresa del Estado, porque la empresa del Estado es la que provee. Y en base a los recursos de la empresa del Estado es como se crean la infraestructura. Las empresas privadas lo único que hacen es venir a comerciar con el producto que van a venderle a la propia población, y su riqueza la sacan del país. No, señores, así no funcionan las cosas. Serán muy legisladores o todo lo que quieran, pero han demostrado que no tienen ni siquiera, es más, no voy a decir que no tienen preparación porque tal vez la tengan, pero han demostrado que no legislan para el pueblo. No legislan para quienes los hayan elegido. Aunque dudo que el tal Rementería haya sido elegido por alguien. Si no es así, pues a lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno, hasta aquí dejo el video, amigos. Como lo menciono, ahí quedó esta conferencia. Voy a tratar de hacer lo más posible corto este video porque fue mucha información. Pero suscríbanse a este canal si quieren seguir recibiendo notificaciones de cuando yo subo un video para que estén bien informados. Recuerden, no se trata de seguir a un partido político, se trata de tener conocimiento. Se trata de que nosotros como ciudadanía empecemos a formar parte de la opinión pública, empecemos a formar parte de las decisiones de nuestra nación. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Suscríbanse, compartan, comenten, denle like si les gusta el video. He recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigos.